esta oportunidad vamos a presentar el tema de fiebre e inflamación, ¿sí? No se olviden de seguir nuestras páginas, MedPassion Community y al grupo CTO Medicina, que ya saben que les tienen muchas más sorpresas y oportunidades para que puedan continuar con sus estudios. Mi nombre es María Amalia Espinosa Guamán y como ya les mencioné, pues vamos a esta oportunidad a hablar un poco de este tema. Vamos a empezar primero con inflamación, ¿sí? Y para empezar, pues vamos a definir la inflamación. ¿A qué se llama inflamación? Pues inflamación es una respuesta protectora, una respuesta esencial para la supervivencia, ¿no? En la cual, pues, los tejidos vascularizados van a tener una serie de procesos a ciertas infecciones y también, pues, al daño tisular, ¿no? Como respuesta a esta. ¿Y cuáles van a ser las causas de la inflamación? Pues vamos a tener como causas pues a las infecciones. Estas pueden ser bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, incluso también toxinas microbianas, ¿no? Tenemos también a la necrosis tisular. Esta va a ser pues independientemente a una muerte celular normal. Nosotros sabemos que en el cuerpo pues ocurre una muerte celular ya programada, conocida como la apoptosis, pero también va a haber una necrosis. Y bueno, en este sentido, pues hay organelas, va a haber contenido citoplasmático que va a salir de la célula y por lo tanto va a causar inflamación, porque normalmente cuando hay un daño celular y la célula tiene que morir programadamente, no va a causar inflamación, sino todas las personas diariamente pues tendrían inflamación, cosa que no es así. En cambio, cuando hay una necrosis, pues como el contenido citoplasmático sale de la célula, entonces el cuerpo va a reaccionar, ¿no? Va a haber una respuesta de los tejidos vascularizados a esto y por lo tanto pues va a causar inflamación. Otra de las causas de la inflamación son los cuerpos extraños. Por ejemplo, algunas astillas, suciedad, suturas, como lo vamos a explicar más adelante, y bueno, que se depositan en gran cantidad en los tejidos. Otras pues son las reacciones inmunitarias también. Ahora, pero respecto a esto, pues ¿cuáles van a ser los objetivos de la inflamación? Uno de ellos, el primero va a ser destruir a la noxa, ¿no? A la noxa e impedir su proliferación y diseminación, ¿no? Acá podemos ver que vamos a destruir a la noxa y vamos a impedir que prolifere más. El segundo objetivo importante de la inflamación va a ser limitar el tamaño de la lesión. La lesión, en este caso una lesión ística, una lesión a los tejidos, pues puede tener una dimensión muy grande. Sin embargo, gracias a la inflamación y a los mediadores inflamatorios que vamos a ver más adelante, como la liberación de citocinas, interleuquinas y demás, pues va a limitar esta zona de lesión, ¿no? El tercer objetivo para la inflamación va a ser la reparación al daño tisular. Esos van a ser los tres objetivos que se van a mencionar en los libros, los cuales van a ser muy, muy importantes. Ahora, en cuanto a la inflamación, vamos a tener tipos y características. Van a haber dos tipos de la inflamación. Una va a ser la inflamación aguda y la otra pues va a ser la inflamación crónica. En cuanto a la inflamación aguda, pues en lo que respecta a la aparición, pues va a ser rápida, es decir, va a demorar algunos minutos hasta horas, ¿no? Y la inflamación crónica, a diferencia de la aguda, va a aparecer en días, meses, incluso hasta años, porque no vamos a comparar, digamos, una fibrosis pulmonar, no vamos a comparar una aterosclerosis que se va produciendo durante días, meses, años, a un cuadro, a un shock o a una dificultad respiratoria que se puede producir en minutos, horas incluso, ¿no? En cuanto a la infiltración celular,
vamos a ver con el transcurso de las diapositivas también que va a haber un predominio de neutrófilos, ¿sí? En la inflamación aguda, el predominio va a ser de neutrófilos, a diferencia de una inflamación crónica, en la cual pues va a predominar monocitos, macrófagos y también leucocitos. Pero si de los dos, o sea, de la inflamación aguda y de la crónica, yo voy a resaltar una célula específica, pues aquí en la aguda va a resaltar los neutrófilos y en la crónica los macrófagos. Claro está de que también van a estar otras células, sin embargo los macrófagos van a tomar una importancia esencial en la inflamación crónica. En cuanto a la lesión tisular o fibrosis, vamos a ver que en la aguda va a ser más leve y autolimitada, es decir, se va a limitar a una zona de lesión, a diferencia de una crónica, que va a ser más grave, va a ser progresiva con el transcurso de días, meses, incluso años. En cuanto a los signos locales y sistémicos, pues en la aguda vamos a tener signos prominentes, ¿no? Que se van a poder ver, observar. En cambio, en la crónica, pues van a ser menos prominentes, incluso pueden ser sutiles y pasan desapercibidos. Ahora, este cuadro es muy importante que lo recuerden. Me lo enseñó un doctor y a él también le enseñó su doctor, y bueno, yo les quiero transmitir a ustedes, y es así, ¿no? Para toda inflamación siempre deben de recordar este esquema. Primero vamos a tener a la noxa, como ya les mencioné, la noxa van a ser factores o elementos tanto del medio exterior como del propio organismo, cuya presencia puede causar alteración o una enfermedad. Luego de esto, de esta noxa, pues vamos a tener el ingreso de la noxa, seguido por el encuentro de la noxa, macrófago. Luego el macrófago reconoce a la noxa y lo va a activar haciendo uso, bueno, y se van a dar diferentes tipos de vías, ¿no? Tenemos la vía alternativa, la vía clásica y también la vía de las lectinas. Y estas, pues, a raíz de esto se va a ver una producción de citocinas. Luego de ello va a haber la activación de sistemas y de células, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Por consiguiente, pues, procesos celulares y vasculares. Y por último, la inflamación, ¿no? Que es el fin que vamos a tener de todo esto. Ahora, como ya les mencioné, todos estos factores o elementos, tanto del exterior como de nuestro organismo, van a ser llamados noxas. Y estas pueden ser biológicas, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos, hongos, que van a ocasionar una inflamación bacteriana, una inflamación vírica, fúngica o parasitaria. Pero también podemos encontrar noxas físicas, como traumas o quemaduras, lesiones, noxas químicas como cáusticos, incluso noxas endógenas, ¿no? Por ejemplo, los oxidantes, los cristales. En este caso, pues sabemos que hay algunas sustancias endógenas que se producen en nuestro cuerpo, pero en algunos pues se depositan en grandes cantidades en los tejidos. Por ejemplo, los cristales de urato que ocasionan la gota. También hay cristales de colesterol que van a producir aterosclerosis. Y también tenemos lípidos, ¿no? Lípidos que provocan el síndrome metabólico asociado a la obesidad. Y también tenemos derivados de daño tisular y hay muchos otros más. En cuanto a cuerpos extraños, vamos a tener algunos hilos de suturas, gasas, algunos vegetales, ¿no? Recordemos que en algunos casos, en las operaciones, en los hospitales, algunos médicos, pues, se olvidan por ahí, ¿no? Los hilos de sutura, algunas gasas. Entonces, eso puede causar inflamación. Son noxas que van a causar inflamación en el organismo del paciente. Ahora, ya vimos el noxa, ahora vamos a ver el ingreso del noxa.
El ingreso del NOXA, pues vamos a ver que va a ingresar por distintas vías, ¿no? Puede ser una vía inhalatoria, una vía mucosa, eh, y va a traspasar algunas barreras cutáneo-mucosas, ¿no? La piel, las vías nasales y todo ello, ¿no? Como podemos ver aquí, va a ir por muchos sistemas. Ahora, el tercer paso va a ser el encuentro noxa-macrófago. Y vemos acá esta noxa, en este caso es una bacteria, pudo ser un virus, un parásito o cualquier toxina microbiana que se va a enfrentar a una célula muy importante. Como ya la hemos descrito, pues este es un macrófago, ¿no? El primer, claro, ahora, este macrófago no va a ser la única célula que se va a enfrentar en primera instancia a este noxa. También pudo ser una célula dendrítica, incluso un mastocito, o sea, cualquier otra célula centinela que está en los tejidos, digamos que va a ser el primero que se va a enfrentar a esta bacteria, ¿no? Y va a ser, digamos que, una célula presentadora de antígenos. Ahora, ya después de que se haya encontrado el noxa con el macrófago, pues va a reconocer este macrófago, lo va a reconocer a esta noxa y lo va a activar. Lo va a activar. Va a activar antes lo va a activar y a su vez pues van a originarse ciertas vías. Una vía puede ser la vía alternativa, la vía clásica, incluso la vía de las lectinas. Ahora, adivinen qué célula es esta. Esta va a ser, en este caso, un macrófago, ¿sí? En este caso, un macrófago pudo ser otra célula, pudo ser un leucocito, una célula dendrítica, pero en este caso, como representante, vamos a tener al macrófago. Este macrófago, en su superficie celular, va a tener receptores en su membrana, ¿no? En este caso, pues este va a ser un receptor tipo TOL. Este acá también va a tener otro receptor, estos son receptores tipo NOT, ¿sí? Este va a ser un receptor tipo NOT. Ahora, ¿qué van a reconocer estos receptores? ¿Sí? ¿Qué van a reconocer? Pues van a reconocer a los PAMs y a los DAMs. ¿Qué son los PAMs y los DAMs? Los PAMs y los DAMs, bueno, primero el PAM es un patrón molecular asociado a patógeno y los DAMs son patrones moleculares asociados a daño. Ahora, en cuanto a los PAMs, pues vamos a ver que ustedes saben que, digamos, una gram negativa, por ejemplo, en su superficie va a tener lipopolisacáridos, su ácido lipoteitoico, ¿no? Todo ello. Incluso también ARN vírico en los virus, ¿no? En los virus va a haber ARN vírico. También estos PAMs pueden ser flagelinas, ¿no? Todas esas sustancias que son patrones moleculares asociados a patógenos. Estos van a ser reconocidos por esos receptores tipo TOL, ¿sí? Y también los DAMs. Como dije, los DAMs son patrones moleculares asociados a daño. Y estos, más que nada, van a estar muy relacionados con la necrosis. Como ya les había mencionado, dentro de una célula, pues vamos a encontrar ADN, vamos a encontrar ATP, vamos a encontrar potasio, que es el catión intracelular más importante. ¿Y qué pasa cuando vemos esto, o mejor dicho, el macrófago va a ver esto fuera de la célula? Le va a parecer muy extraño, porque al macrófago le han enseñado de que estas proteínas, ciertas organelas, deben de estar dentro de la célula, no fuera de la célula. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué el ADN está fuera de la célula? ¿Por qué el ATP o el potasio y algunas organelas están fuera de la célula? ¿Qué pasó? Entonces, ha habido una necrosis aquí.
por lo tanto, tiene que haber una inflamación. Entonces, eso va a reconocer el macrófago, ¿sí? Y van a ser DAMs, patrones moleculares asociados a daño. Ahora, ¿dónde está? Ya. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esto va a activar a un factor de transcripción, que en este caso va a ser el factor nuclear kappa B, ¿sí? Un factor de transcripción, pues es una proteína que se va a unir al ADN y para estimular la transcripción de genes. O también inhibir la transcripción de otros genes. En este caso, pues vamos a estimular algunos genes para la inflamación y vamos a inhibir a genes antiinflamatorios. Y de acuerdo a esto, pues se va a producir pues factores importantes para la activación de para que se dé la inflamación. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, también la interleuquina 6 y también la prointerleuquina 1, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? También teníamos a otro receptor, que era el receptor tipo NOT, ¿sí? Este receptor tipo NOT, pues va a activar a un inflamosoma. Este inflamosoma es un complejo enzimático, ¿sí? Que va a activar a la caspasa 1. Esta caspasa 1 no va a participar en la apoptosis. Como sabemos, pues en la cascada de la apoptosis vamos a encontrar muchas caspasas, pero es la caspasa 1 quien no va a tener una participación en la apoptosis, sino más que nada aquí en la inflamación y en la activación de los macrófagos. Entonces, aquí mediante esta ruta habíamos dicho que se iba a producir o activar o estimular, bueno, esta prointerleuquina 1. Y como prointerleuquina 1 debería ser interleuquina 1. Entonces necesita de algo más para que pueda ser escindida y llegue a interleuquina 1. Para ello está la caspasa, ¿no? La caspasa, y así obtenemos interleuquina 1. Estos van a ser importantes. La interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa van a ser los mediadores de la inflamación más importantes, pero no solamente ello, sino también vamos a tener ciertas aminas vasoactivas, a derivados de ácido araquidónico, a ciertas citocinas que vamos a ver más adelante. Pero por el momento, y las que son más preguntadas en los exámenes y todo ello, pues son estas tres: la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y como había mencionado aquí, habían receptores, ¿verdad? Receptor tipo TOL, receptor tipo NOT, y de acuerdo a sustancias específicas, ¿no? A noxas específicas, a sustancias químicas específicas. Pero aquí tenemos a otros patrones moleculares asociados a daño. Como habíamos visto en células necróticas, pues vamos a encontrar esto fuera de la célula: ARN, ADN, histonas, mitocondrias, muchas organelas que han salido y por lo tanto van a producir la inflamación, a diferencia de una apoptosis, ¿no? Y acá tenemos algunos receptores: receptor tipo TOL 2, 3, 4, el que habíamos visto, por ejemplo, era el 4. Aquí también hay muchos, 2, 3, 4, el receptor tipo NOT, y así vamos a encontrar muchos tipos de receptores para células, organelas, sustancias, noxas específicas. Acá también podemos ver, les había mencionado el ácido lipoteitoico, los lipopolisacáridos, y acá podemos ver algunas sustancias que se van a dar por la alteración de la matriz extracelular y los receptores que van a estar presentes en ello. Ahora, acá también tenemos otros receptores en los macrófagos, los receptores tipo TOL, ¿no? Toll-like receptor. Acá tenemos, nosotros habíamos visto el receptor tipo TOL4, que va a estar presente en los lipopolisacáridos, bueno, en bacterias gram negativas, ¿no? Que tienen lipopolisacáridos,
También tenemos aquí a los PAMs, por ejemplo, flagelina, ¿no? Ácido lipoteitoico, peptidoglucanos de las bacterias gram positivas. Y aquí, bueno, en Drosophila melanogaster se vio por primera vez estos tipos de receptor. Por eso lo pongo acá, ¿no? El receptor Toll-like se va a ver por primera vez en la Drosophila, ¿no? En la mosquita de la fruta, en la Drosophila melanogaster. Ahora, siguiente vamos a ver la producción de citocinas, ¿sí? Y acá vamos a ver, pues, que vamos a obtener para la inflamación, pues, la producción de citocinas. Y en este caso, pues, en la inflamación aguda, como ya lo habíamos mencionado acá, pues estas citocinas van a ser las más importantes, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y acá lo podemos ver, ¿no? En la inflamación aguda, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto al factor de necrosis tumoral alfa, y la interleuquina 1 pues van a tener funciones muy similares en cuanto al reclutamiento de leucocitos. Las dos van a ayudar, van a estimular el reclutamiento de leucocitos, ¿no? Por lo tanto, pues van a favorecer la adhesión al endotelio y la migración por los vasos. Aquí podemos ver, pues, ambas se encuentran en macrófagos, en células endoteliales, en linfocitos T. Las principales fuentes van a ser ellos y van a estar implicados en inflamación, en la adherencia endotelial. Y en cuanto a la interleuquina 1, pues más va a estar implicada en el caso de la fiebre, como ya lo vamos a ver en la segunda parte. La interleuquina 6, pues también va a estar en macrófagos y otras células, y va a tener efectos sistémicos, más que nada en la fase aguda. Por ello, nunca se olviden de estos tres, ¿no? Interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Ahora, recuerden que en diapositivas anteriores les había mencionado que estas eran citocinas importantes, pero no solamente ellas van a ser las citocinas importantes, sino también vamos a tener aquinosínas, también vamos a tener algunas moléculas del complemento, del sistema de complemento, también vamos a tener algunos derivados del ácido araquidónico. Y en este caso no sé si algunos ya lo conocen, pero vamos a tener toda la vía del ácido araquidónico. Primero, vamos a ver que va a haber, como ya sabemos, en la membrana celular va a estar compuesto por fosfolípidos, ¿cierto? Pero en este caso nos van a importar los fosfolípidos que van a estar en la membrana interna celular. ¿Por qué? Porque aquí va a actuar la fosfolipasa A, ¿no? Va a actuar la fosfolipasa, en este caso la fosfolipasa A, porque va a romper estos fosfolípidos para obtener ácido araquidónico. O sea, la fosfolipasa viene, rompe estas cadenas de fosfolípidos de la membrana interna y obtenemos ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a seguir dos vías. Una va a ser la vía de la ciclooxigenasa y otra va a ser la vía de la lipooxigenasa, ¿sí? Ahora, la ciclooxigenasa, pues me va a dar, gracias a esta vía vamos a obtener tres importantes mediadores de la inflamación, las cuales van a ser la prostaciclina, en este caso es la PGI2, pero más conocida como prostaciclina, es tan importante que tiene nombre. El tromboxano A2, y la prostaglandina D2, la prostaglandina E2. Ya, miren, acá hay algo importante, miren, por medio de la ciclooxigenasa vamos a tener prostaglandinas
prostaciclinas y tromboxanos, ¿sí? Prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. En este caso, la prostaglandina D2, prostaglandina E2, prostaciclina, prostaciclina E2 o prostaciclina o prostaglandina I2. Esta prostaglandina I2 es tan importante que lleva nombre. Se llama prostaciclina, ¿sí? Prostaciclina. Estas no tenían nombre, estas simplemente se llaman prostaglandina D2. Esta se llama prostaglandina E2, pero esta, aparte de ser una prostaglandina I2, lleva nombre y se llama prostaciclina. Entonces, si yo digo prostaciclina, me estoy refiriendo a la prostaglandina I2. Y también tengo tromboxano, el tromboxano A2. Ahora, esta prostaciclina o prostaglandina van a causar vasodilatación. Las prostaglandinas causan vasodilatación. Acá ven, vasodilatación, vasodilatación. Pero la prostaglandina I2 o prostaciclina, pues además de la vasodilatación, va a inhibir la agregación plaquetaria, ¿sí? Y bueno, en este caso, pues, aparte de la vasodilatación, estas dos prostaglandinas van a aumentar la permeabilidad celular. En cuanto a la permeabilidad celular, vamos a ver que estos espacios interendoteliales se van a abrir un poquito, ¿sí? Se van a abrir un poquito y por lo tanto va a salir el líquido intravascular. Pero acá el tromboxano A2 va a ser lo contrario, no va a vasodilatar como esta, sino va a causar vasoconstricción. Y como hay una vasoconstricción, entonces eso va a favorecer la agregación plaquetaria. Es decir, mira, es así, sencillo, ¿no? Tengo una manguera, trato de constreñirla, así la piso. Entonces, ¿qué pasa con, digamos que justo estaba circulando en lugar de agua, pues tenía como piedritas o cosas así? Si yo aplasto la manguera, pues se van a quedar más las piedritas, ya no van a salir, ya no va a fluir, sino se van a quedar ahí, retenidas. Es lo mismo que pasa aquí, la sangre normalmente está fluyendo, ¿no? Fluye, pero si yo constriño la pared, o sea, disminuyo el lumen, entonces las células, en este caso, bueno, no son células, sino son restos de los megacariocitos, en este caso las plaquetas, la agregación plaquetaria se va a favorecer. Va a favorecer la agregación plaquetaria, se van a quedar ahí. Y por lo tanto, bueno, como ya sabemos, las plaquetas son muy importantes para cualquier evento en cuanto a la coagulación y todo ello. Entonces va a favorecer la vasoconstricción. Ya. En cuanto a ya, y ustedes se preguntarán, quizás ya se están preguntando eso, pero ¿por qué por medio de esta vía obtengo, digamos que dos resultados distintos? En uno, pues, vasodilato y en el otro hago vasoconstricción, ¿no? ¿No es un poco raro? ¿No es un poco raro que yo esté vasodilatando y a la vez vasoconstriyendo? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que el organismo es muy hábil, ¿no? En algunos lugares donde hay una lesión, puede ser una lesión celular, una lesión de tejidos, pues se necesita que haya una vasodilatación normal, ¿no? Para que venga, como vamos a ver los pasos en las diapositivas siguientes, para que se dé todo este proceso de inflamación. Sin embargo, en otros lugares, pues, de nuestro organismo va a haber una vasoconstricción. Y eso debido a que la ciclooxigenasa no solamente es una, sino hay dos. Hay una ciclooxigenasa 1 y una ciclooxigenasa 2. En cuanto a la ciclooxigenasa 1, pues va a ser producida en respuesta a estímulos inflamatorios, pero también a otros estímulos. Digamos que no es tan específica. En cambio, la ciclooxigenasa 2 va a ser la específica para la inflamación. O sea, a ustedes le dicen, pues, inflamación, en su mente tiene que estar COX-2. Incluso hay algunos medicamentos, fármacos, que se utilizan, son selectivos para la COX-2. Por eso, y eso es lo más importante, ¿no? Que sean selectivos para la COX-2,
Porque si yo doy un fármaco que no es selectivo, voy a dañar también otros órganos, ¿cierto? Porque no estoy utilizando solamente una vía, sino ambas vías. Entonces voy a dañar otros órganos y no solamente favoreciendo pues la lesión o la inflamación. Ya. Y bueno, en cuanto a la otra vía, que es las 5-lipooxigenasas, pues vamos a obtener leucotrienos, más que nada, y lipoxinas, ¿no? El leucotrieno C, C4, D4, E4, que van a producir broncoespasmo y lo que queremos, que es la permeabilidad vascular aumentada, como se podría ver aquí. Y bueno, las lipoxinas, ya saben que no siempre vamos a estar en un proceso de inflamación, sino hasta tal punto que el cuerpo diga, bueno, ya acabamos, ya está todo arreglado, entonces necesitamos parar. Entonces necesitamos inhibir la inflamación. Para ello, pues, se van a producir las lipoxinas. Tenemos las lipoxinas A4 y las lipoxinas B4, ¿sí? Eso en cuanto a la vía de la lipoxigenasa, en este caso 12 por el carbono y 5 por el carbono 5, lipoxigenasa. Ya. En cuanto a la activación de sistemas y células, pues bueno, les había hablado que en la inflamación se van a activar muchos sistemas, muchas células, y en este caso vamos a hablar de un sistema muy importante, que es el sistema de la vía de complemento. Bueno, la vía de complemento son un conjunto, o bueno, está compuesto básicamente por más de 20 proteínas y estas proteínas van a tener nombre, ¿no? Algunas se van a llamar, bueno, no algunas, sino todas van a tener nombre, pero en forma de numerito. Por ejemplo, C1, C2, C3, C4, C5, hasta el 9, ¿sí? C5, C6, C7, C8 y C9. Es decir, complemento 1, complemento 2, así hasta el 9. En este caso les presento a la C3, que pertenece al complemento 3. Ahora, van a ser unas proteínas solubles y van a ayudar, bueno, al aumento de la permeabilidad vascular, también a la quimiotaxia y también a la opsonización, como vamos a ver en estos momentos. En cuanto a la activación del complemento, pues vamos a tener 3 vías, ¿sí? Una vía alternativa, una vía clásica y una vía de las lectinas. Ahora, en cuanto a la vía alternativa, vamos a ver qué se da. Miren aquí, este es el microbio, puede ser cualquier microorganismo. Y miren aquí, acá no tiene nada a diferencia de aquí, ¿no? Este es un anticuerpo. La vía alternativa se caracteriza porque se da en ausencia de anticuerpos, ¿sí? Y bueno, por eso, bueno, se caracteriza más por eso, porque se da en ausencia de anticuerpos y es lo que en los libros más o menos se refiere, ¿sí? En la vía clásica, pues va a ser desencadenada más que nada por los anticuerpos que se van a unir a estos receptores. Aquí se van a unir. Y en las vías de la lectina, la vía de las lectinas, pues vamos a ver que aparte, bueno, acá van a estar en la superficie de ellas, vamos a encontrar que se va a unir a una lectina ligadora de manosa, es decir, va a haber una lectina más un hidrato de carbono del propio microbio. Y como sabemos, aquí pues estos son hidratos de carbono, están compuestos también por hidratos de carbono. Entonces estas lectinas, que son proteínas, y que les gusta así pegarse a los hidratos de carbono, entonces van a estar acoplados a ellos. Más o menos por esa parte las podemos diferenciar. Pero básicamente todas ellas van a dar como fin último, pues, que se peguen, ¿no? Que se peguen las vías de complemento. En este caso, pues, tenemos al C3D. Ahora, hay que resaltar muy bien que, por ejemplo, el C1, C2, C3 van a tener dos partes, ¿no? Una parte va a ser la parte A y la otra es la parte B.
O sea, si tengo una proteína de complemento C1, tiene su partecita C1A, tiene su otra partecita C1B. Igual con el complemento 2, tiene un C2A, tiene un C2B. Y así, ¿no? El C3, el C5, por ejemplo, tiene C5A y tiene C5B. En este caso, pues, ¿dónde está la flechita? Allá. En este caso, pues, la parte B se va a pegar al microbio, ¿sí? Al microorganismo extraño. Esta se va a pegar. Y la parte A, en este caso C3A, va a salir escindida para hacer como una especie de caminito. O sea, yo más o menos me acuerdo de eso. La parte A va a ser el caminito, ¿sí? No sé si han visto ese cuento en el que el hermano dejaba del pan, ¿no? Una especie de caminito, Hansel y Gretel, me parece, ya, algo así, ¿no? El C3A va a ser el caminito, ¿no? Va a formar un caminito, ¿para qué? Para que el leucocito pueda seguir a las bacterias, porque digamos que hay algunas que se pueden ocultar, se van por ahí, ¿no? No quieren ser fagocitadas, no quieren ser eliminadas, entonces se van. Para que el leucocito sepa dónde ir, necesita seguir una guía, un camino, entonces de eso se va a encargar el C3A. El C3A, digamos que va a hacer el caminito, mientras tanto el C3B se va a pegar al microbio. Entonces va a funcionar, podemos decir de esta manera, que el C3A va a funcionar como una quimiotaxina, al igual que el C5A. Los dos van a funcionar como quimiotaxina, es decir, que a, este, van a ir tras sustancias químicas, pero a través de movimiento, no taxia, o sea, movimiento. Entonces, también van a ser consideradas, por ejemplo, como anafilotoxinas, ¿no? Que es básicamente algo muy similar. C3A, C5A van a ser quimiotaxinas. Y bueno, en este caso, pues va a reclutar y activar a los leucocitos y por lo tanto se va a dar una destrucción de los microbios por los leucocitos, ¿no? Y recordemos, C5A, C3A van a ser las quimiotaxinas. Eso es muy importante porque en algunos exámenes y en algunas universidades se suele preguntar cuáles son las quimiotaxinas más importantes, la C3A y la C5A. Y entre las dos, ¿cuál es la más importante? Pues la C5A. Ahora, en cuanto a, bueno, acá tenemos otro, también se puede reconocer al C3B ligada por el receptor, ¿no? En este caso, el receptor del fagocito, y luego, bueno, se va a fagocitar al microbio. Pero, ¿qué sucede cuando hay una bacteria, un microbio o lo que fuese, que no, que va a pasar de alto? O sea, digamos que el leucocito o, bueno, el macrófago que está por ahí no logra mirarlo, no puede reclutarlo, no puede fagocitarlo, no puede destruirlo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de este microbio se va a formar un complejo, ¿no? Es como un canal, un complejo que por dentro empieza a formar como un poro y todo ello, y bueno, va a ser el complejo de ataque de membrana, ¿no? El CAM. Va a formar todo ello y va a provocar la lisis del microbio, ¿sí? O sea, solito pues va a destruirse gracias al complejo de ataque de membrana, ¿sí? Acá vemos cómo se forma este complejo, se forma como un poro dentro de él y va a provocar su propia lisis, la lisis del microbio. Ya. En cuanto a los procesos celulares y vasculares, pues vamos a tener algunos pasos importantes. Primero, bueno, no sé si ya lo habrán visto en algunos libros, el proceso de migración de los leucocitos hacia los vasos sanguíneos. Y acá podemos ver, pues bueno, acá nos ubicamos en el vaso sanguíneo, y podemos ver este leucocito. En este caso,
Si estamos en una inflamación aguda, pues estamos hablando de un neutrófilo, básicamente, ¿no? Y en su membrana vamos a tener algunas proteínas, glucoproteínas. Por ejemplo, la glucoproteína C-Lewis modificada. También vamos a tener integrinas. En este caso, como están circulando por el vaso sanguíneo, pues van a estar en un estado de baja afinidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ante un evento de inflamación? Pues este leucocito, en este caso neutrófilo, pues va a empezar a rodar. Va a empezar a rodar, va a empezar a rodar, y como sabemos aquí en las células endoteliales, vamos a encontrar a receptores, ¿no? Receptores. En este caso, pues, por ejemplo, acá tenemos a la P-selectina. La selectina, en este caso la selectina P, se va a encontrar básicamente en plaquetas y en el endotelio. La selectina E vamos a encontrarla en el endotelio. Y por acá tenemos nuestra, pero también hay otra selectina, que es la selectina N, que lo vamos a encontrar, o se va a expresar más que nada, en los leucocitos, ¿sí? Y acá podemos ver que va a empezar a rodar. Rueda hasta poderse unir, o sea, el receptor y las integrinas o las glicoproteínas, pues se van a unir. Por ejemplo, la selectina P acá va a unirse con bueno, va a ser sus ligandos y también sus glicoproteínas, se van a unir, ¿no? Se van a unir, empieza a rodar, a rodar. Acá tenemos, por ejemplo, proteoglucanos, se van a unir a las quimiosinas y empiezan a rodar. Pero, ¿cuál es, digamos que, cuál va a ser la adhesión firme? ¿Cuál de todas ellas, no? ¿En qué adhesión, pues, el leucocito va a dejar de rodar y por fin va a poder salir hacia el exterior para cumplir su función? ¿En cuál de ellas? Pues va a ser en la adhesión a las integrinas. Como habíamos mencionado aquí, pues normalmente van a estar en estado de baja afinidad, pero ya cuando llega a pegarse o adherirse, rodar por el endotelio, pues vamos a llegar a un estado de alta afinidad. Como podemos ver aquí, se va a unir, ¿no? Y acá va a estar su ligando, el ligando de integrina, que va a ser el ICAM1. Ahora, son tan importantes ellas que no solamente encontramos al ICAM1, sino también vamos a encontrar a otra, que va a ser el VCAM1. Se escribe VCAM1. Y va a tener un ligando para la integrina BLA4. Bueno, eso básicamente está expresado en los libros, pero en este gráfico pues se rescata el ligando de integrina ICAM1. Y es así como se va a empezar a rodar, se va a marginar, ¿no? Se va a marginar y va a empezar a, en este caso, pues salir. A ver, acá está. Va a salir. ¿Y cómo sale el leucocito? ¿Cómo sale el neutrófilo en este caso? Va a salir por el proceso de diapedesis, ¿sí? Va a salir por diapedesis, pero ayudado de algunas algunas moléculas muy importantes. En este caso, pues, es la PCAM1, o también llamada CD31, que va a ayudar también a este proceso. Adicionando, pues, la separación de los endotelios, ¿no? Acá no se puede apreciar bien en la imagen, pero entre célula endotelial y célula endotelial, pues va a surgir una separación para que se pueda dar esto, ¿no? Y aumente la permeabilidad del vaso y también la vasodilatación. Ahora va a empezar a rodar, va a empezar a salir y se va a dar todo el proceso, ¿no? Va a dar todo el proceso. Ahora, hay que recordar que aquí en el medio, pues vamos a tener fibrina, fibronectina, que van a formar parte de la matriz extracelular, ¿no? Y bueno, va a liberar quimiosinas importantes. Las quimiosinas son una especie de citosina, ¿no? Y hay diferentes tipos de quimiosinas. Y bueno, aquí ya vemos que los macrófagos van a empezar a fagocitar y también van a liberar citocinas, ¿no? Como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1.
Ahora, una de las cosas y de los cambios vasculares que habíamos dicho, procesos celulares y vasculares que se van a dar, pues uno de los importantes es la reacción en los vasos sanguíneos que se va a dar en inflamación aguda. Y uno de ellos, pues, va a ser la dilatación de los vasos pequeños, ¿no? Los vasos pequeños se van a dilatar y por lo tanto van a aumentar el flujo sanguíneo. El segundo va a ser el aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo. Y bueno, como ya habíamos visto, la migración de los leucocitos. En cuanto a la reacción de los vasos sanguíneos, vamos a explicar en este caso la diferencia de un exudado y un trasudado, ¿sí? Acá podemos ver el vaso sanguíneo normal, con sus células endoteliales normales y las proteínas plasmáticas en normal cantidad. La presión, la diferencia de presión, la presión hidrostática que puede haber, y la presión coloidosmótica, o también llamada presión osmótica coloidal. Ahora, ¿qué pasa en un trasudado? Un trasudado se caracteriza básicamente por el bajo contenido de proteínas que hay, ¿sí? En un trasudado, pues, es un líquido, básicamente un líquido con bajo contenido de proteínas, ¿no? O sea, hay, digamos que poca albúmina, pero en realidad su contenido de proteínas es muy bajo y el material celular va a ser escaso, ¿sí? Por lo tanto, hay una baja densidad. En este caso no hay permeabilidad de vasos, permeabilidad de los vasos. Poco, pero en realidad no es tanta como en el exudado, como podemos ver aquí. En un exudado, a diferencia de un trasudado, pues aquí vamos a ver que va a haber líquido, más proteínas, más células sanguíneas del sistema vascular, ¿no? Más que nada se diferencia de la otra porque va a haber un gran contenido de proteínas y básicamente va a ser la albúmina, ¿sí? La albúmina. Ahora, la exudación en primera instancia pues va a ser la extravasación del líquido más proteínas, más células sanguíneas del espacio vascular al tejido intersticial. Y es así que el exudado va a ser el líquido eh, extravascular que presenta alta concentración de proteínas como ya les había mencionado, ¿no? Y bueno, acá, como ya les dije, pues hay una fuga de líquidos y proteínas y aumentan los espacios interendoteliales. Por contracción de estas células endoteliales, las células endoteliales se van a contraer y van a originar que los espacios entre célula y célula endotelial aumenten, ¿no? Y más que nada el exudado va a ser una característica de la inflamación. O sea, si me dicen que hay una inflamación, trasudado o exudado, más que nada es un exudado, ¿sí? Es un exudado. Ahora, después de seguir todos estos pasos, sigue la inflamación, nuestro fin último, ¿no? La inflamación. Y ahora, tenemos signos cardinales de la inflamación. Los signos cardinales de la inflamación, pues van a verse ahí en la pantallita. Van a ser el calor, el rubor o eritema, calor, enrojecimiento, rubor o eritema también, la tumefacción, digamos que esa hinchazón que tiene el órgano, el tejido afectado, el dolor, y por último se ha agregado esto, que es la pérdida de la función. Digamos que estos son los básicos: calor, rubor, la tumefacción, el dolor, y por último, pues la pérdida de la función. Ahora, en cuanto a las manifestaciones sistémicas, pues se va a dar por la liberación de mediadores químicos a la circulación general, como ya lo habíamos mencionado, lo que va a causar fiebre, escalofríos, leucocitosis o desviación izquierda, reactantes de fase aguda y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Ahora, en cuanto a esto, pues vamos a ver que en nuestra práctica, pues lo que va a ser más resaltante para poder darnos cuenta de
de esta respuesta sistémica de fase aguda, pues, como ya lo habíamos mencionado, va a ser la fiebre y algunas proteínas importantes, ¿no? Que se liberan del hígado, por ejemplo, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, el fibrinógeno y también la proteína amiloide acérica. ¿Sí? Esta proteína C reactiva y también la proteína amiloide acérica, pues se van a ligar a las paredes microbianas y van a actuar como opsoninas y también van a activar al complemento. A la inflamación crónica, pues vamos a ver que la inflamación crónica va a ser una respuesta de duración prolongada, ¿sí? A diferencia de la inflamación aguda, que como habíamos mencionado, se va a dar en horas nada más, incluso algunos días, pero más que nada horas, esta va a ser una respuesta de duración más prolongada, que va a durar aproximadamente, bueno, semanas, incluso meses, ¿no? Y bueno, se va a dar ante estímulos persistentes. Aquí en la imagen podemos observar, por ejemplo, esta es una inflamación crónica donde se ve más un infiltrado de macrófagos, pero aquí vamos a observar una inflamación aguda donde la diferencia de una inflamación crónica en parte va a ser el infiltrado, pero más que nada de neutrófilos, ¿sí? Y aquí pues podemos ver un foco de inflamación con numerosos eosinófilos. Ahora, como ya les había mencionado, en cuanto a la inflamación crónica, vamos a ver el papel esencial de los macrófagos. Claro está que también podemos observar linfocitos y otras células como los eosinófilos, algunos mastocitos, neutrófilos, pero más que nada va a ser macrófagos en la inflamación crónica. Ahora, bueno, el tiempo de vida media de los macrófagos se va a estipular en meses y años también. Los macrófagos pues van a secretar citocinas, también factores de crecimiento, también van a activar linfocitos T, pero se van a originar más que nada, en cuanto a su origen, pues vamos a tener que van a originarse de la médula ósea, ¿sí? De la médula ósea. Esta pues va a salir de ella como célula madre hematopoyética, ¿sí? Célula madre hematopoyética, y luego va a ir a la sangre ya como monocito sanguíneo. De aquí este monocito sanguíneo pues se va a activar como macrófago, pero este macrófago no va a quedar ahí, sino va a ser, se va a especializar en algunos casos. Va a ser un macrófago especializado, un macrófago residente, ¿no? Y se va a ir, por ejemplo, a la microglia, bueno, mejor dicho, se va a ir al sistema nervioso central a llamarse microglia, al hígado a hacer una célula de Kupffer, al pulmón como macrófago alveolar, incluso al hueso como osteoclasto. Y también va a haber otros macrófagos que van a estar, más que nada, van a ser activados en inflamación, ¿no? Como por ejemplo. Y otra cosa muy importante es que los macrófagos no solamente van a ser producidos en la médula ósea, sino también en el hígado del saco vitelino. En cuanto a la activación de los macrófagos en la inflamación crónica, pues vamos a tener que va a haber dos vías, ¿sí? Dos vías. Una vía va a ser la vía clásica y la otra va a ser la vía alternativa. La vía clásica, o también llamada M1, la vía alternativa, también llamada M2. En cuanto a la vía clásica, o M1, pues va a ser inducida por ciertas endotoxinas, ¿sí? Es decir, productos microbianos, y también sustancias extrañas. Sustancias extrañas, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado de los PAMs, de los DAMs? Ya, estos van a activar al macrófago en la vía clásica. ¿Y cuál va a ser el objetivo, no? El objetivo del macrófago activado en la vía clásica va a ser la producción de EROS, enzimas reactivas de oxígeno, también óxido nítrico, también enzimas lisosómicas. Especies reactivas de oxígeno, perdón, óxido nítrico y enzimas lisosómicas. Estos, lo que van a hacer
es producir acciones microbicidas. Más que nada, esta vía clásica pues va más centrada al fin de matar, ¿no? Al fin de muerte, al fin de acabar con esas bacterias y hongos. Por eso aquí pues vamos a ver que vamos a tener la fagocitosis y la muerte de numerosas bacterias y hongos. Por otro lado, también se van a producir ciertas interleuquinas, como la interleuquina 1, la 12 y la 23. Yo recuerdo estas interleuquinas porque después del 1, por ejemplo, sigue el 2, entonces formó 12. Después del 2 sigue el 3, entonces formó 2 y 3, interleuquina 23. Y otras quimiosinas, algo así. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que por esta vía clásica lo que vamos a tener es, por un lado, pues la fagocitosis y la muerte de muchas bacterias y hongos, y también la inflamación. Sin embargo, en los macrófagos activados por la vía alternativa, pues van a producir, ¿no? Van a producir factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Y también algunas interleuquinas como la interleuquina 10 y, bueno, el factor de crecimiento transformante beta también. Todos ellos dos, a diferencia de esta vía que su fin era causar fagocitosis, muerte, inflamación, lo que intenta esta vía, pues, es reparar. Digamos que es una vía más bonita, ¿no? Intenta reparar tejidos, reparar a través de la fibrosis, y también tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, podemos establecer una comparación, ¿no? Acá era inflamación, acá va a ser efecto antiinflamatorio. Ahora, también tenemos, bueno, acá podemos observar que tenemos el linfocito T, Bueno, en primer lugar, el macrófago, ¿no? El macrófago, que va a ser activado, ¿no? Va a ser activado por la vía clásica, y acá tenemos el macrófago activado, el cual va a producir factores de necrosis tumoral, algunas interleuquinas, algunas quimiosinas, que van a tener como objetivo, pues, reclutar más leucocitos para la inflamación, ¿no? Van a reclutar más leucocitos. Y también, pues, van a producir, aparte de este factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y otros, pues van a producir también más mediadores inflamatorios. Todo ello para solucionar el problema y impulsar la inflamación. Por otro lado, pues este macrófago activado va a producir más citocinas, como la interleuquina 12, la interleuquina 6 y la interleuquina 23, ¿no? Y va a activar a linfocitos. Y este linfocito T ya activado, pues va a producir otras interleuquinas y mediadores de la inflamación para reclutar más leucocitos y promover aún más la inflamación. Entonces, como podemos ver, todo esto es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo que se repite hasta lograr que el agente invasor, pues, termine, digamos que, muriendo, termine con todos esos procesos y por fin se ve el buen funcionamiento del cuerpo. Claro está de que todo este proceso cíclico tiene como fin también producir energía, porque si recuerdan, pues habían ciclos en el organismo, como el ciclo de Krebs, ¿no? Que su fin era producir energía también, y también va a ser, ese no se va a escapar de ello, ¿no? Recordemos que para que pasen muchos procesos en nuestro organismo se necesita energía, y esto también es uno de ellos. Ahora, esa es la última parte ya, en cuanto se menciona o se habla de la reparación, ¿no? De la reparación. O mejor dicho, la última etapa ya de la inflamación crónica, cuando ya se está acabando todo ello, pues se tiene que dar una reparación. Como podemos ver aquí, pues esta es una célula normal, es un tejido normal. Acá no está dañado, pero acá vamos a tener en algunas ocasiones una lesión superficial leve, ¿no? Una lesión superficial leve, que va a dañar el epitelio, pero no va a dañar el tejido subyacente, ¿no?
y por eso, pues, la solución de ello va a ser por regeneración, nada más por eso. Sin embargo, vamos a obtener aquí, por otro lado, pues una lesión grave, donde se va a dañar el epitelio superficial y también el tejido conjuntivo, ¿no? El tejido conjuntivo, acá está, tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber una regeneración así, ¿no? Sino se va a formar una cicatriz, se va a formar una cicatriz. Y eso también implica otros procesos, ¿no? Ese es otro proceso un poco más complejo, que tiene que ver con la reparación de tejidos. Y bueno, ahí hay pasos como la angiogenia, ¿no? La formación de un tejido de granulación y también la remodelación del tejido conjuntivo, en donde también, por si fuera poco, pues los macrófagos también están implicados, secretando sus citocinas. Bueno, y esa es la primera parte de la exposición en cuanto a inflamación. Y, y vamos a ver que en esta parte, pues la fiebre va a estar muy implicada a ello, ¿sí? Ya. Ahora, antes que nada, pues bueno, vamos a hacer una comparación, ¿sí? A ver, acá tenemos el, el cerebro, y dentro de él vamos a encontrar un termostato, ¿ya? Un termostato. Bueno, digamos que es como una maquinita, por así decirlo, una especie de, este, de monitor que va a regular, que va a tener un punto establecido para saber cuál es la temperatura más apropiada del organismo, ¿sí? Y si se pasa de esto, o si se baja, pues va a hacer que ocurran ciertos procesos en nuestro organismo para poder mantener una homeostasis. Entonces, si hay una disminución de la temperatura, ¿sí? Este, va a ser captado por receptores centrales y periféricos, ¿ya? Por ejemplo, en la corteza cerebral, pues va a incitarnos a nosotros al abrigo, a adquirir una posición corporal. Porque, por ejemplo, si hay una disminución de la temperatura, nos encontramos en el Everest, por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a ordenar a nuestros órganos y a nuestro propio organismo adquirir una posición distinta a la que estábamos. Ya no vamos a estar así todos de pie, sino vamos a, digamos, a sentarnos, a echarnos, a cubrirnos. Entonces, todo eso va a tener que ver mucho con la corteza cerebral. Otra cosa son las fasciculaciones, ¿no? Las fasciculaciones que van a estar a cargo del músculo esquelético. Esas contracciones que se dan son para generar calor ante un descenso de la temperatura. Las arteriolas de la piel pues se van a vasoconstreñir, ¿no? Se van a vasoconstreñir. En este caso las arteriolas de la piel superficiales, ¿no? Porque las internas van a estar normal, pero las superficiales pues se tienen que vasoconstreñir para que ya no se escape calor. En cuanto a las glándulas sudoríparas, pues va a haber un cese de la transpiración, ya que nosotros necesitamos líquidos y agua. Recuerden que el agua regula la temperatura corporal, entonces no necesitamos que se pierda, necesitamos mantener el agua. Entonces, pues las glándulas sudoríparas van a cesar la transpiración. Y en cuanto a la médula suprarrenal, pues va a aumentar la producción de adrenalina, ¿no? Aumenta el metabolismo, entonces va a aumentar la producción de calor, porque aumenta la actividad, ¿no? Las reacciones químicas aumentan, al igual que lo que pasa con el aumento del T3 y T4, ¿no? La tiroxina, por ejemplo, el aumento de hormonas tiroideas. Todo eso ocasiona que nuestro metabolismo, nuestra tasa metabólica basal, pues aumente
todas esas reacciones químicas en nuestro cuerpo, por lo tanto generen calor, el calor que necesitamos cuando la temperatura va a descender. Y bueno, como aquí está, pues el ambiente va a influir, la vestimenta que nosotros vamos a optar en ese momento, ceñidos por nuestra corteza cerebral, pues va a estar acorde con lo que manda nuestro termostato. En ese momento vamos a adquirir posiciones corporales distintas con el fin de mantener el calor. Hiperfagia, vamos a tratar de comer un poco más. El frío, digamos que da un poco de hambre porque necesitamos más calor, necesitamos aumentar nuestro metabolismo y por lo tanto, pues algunas veces vamos a aumentar nuestra actividad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta, no? Eso también va a ser obviamente captado por receptores centrales y periféricos, ¿no? Ya sabemos que nuestro termostato natural nos va a ayudar y en la corteza cerebral, pues nos va a guiar a ir a un ambiente menos caluroso, a optar por vestimenta que nos ayude a disminuir el calor, en ropa más suelta, posiciones corporales distintas para poder estar mejor ventilados, letargo, hipofagia, ¿no? Comer menos, porque el fin es, digamos que, disminuir nuestra tasa metabólica basal, o nuestro metabolismo, mejor dicho, para no producir tanto calor, porque ya tenemos adicionando lo que está pasando en el medio, ¿no? En este caso, pues las arteriolas de la piel se van a vasodilatar porque necesitamos que fluya un poco más, que la concentración de calor pues se vaya expandiendo, se vaya yendo. En cuanto a las glándulas sudoríparas, pues vamos a perder un poco de agua a través de la sudoración. Es por eso que se necesita mantener a la persona hidratada en ese momento, porque puede haber complicaciones. En cuanto a la médula suprarrenal, pues va a disminuir la producción de adrenalina, va a disminuir el metabolismo, van a disminuir las actividades de reacciones químicas, con lo que corresponde también a la disminución de T3 y T4, ¿no? Las hormonas tiroideas. Y bueno, todo ello son respuestas endocrino-metabólicas, ¿no? Las de aquí. Y las de aquí pues son respuestas autonómicas. Y esto va influenciada más con el comportamiento. Entonces, a raíz de ello, podemos decir que la fiebre va a ser una elevación de la temperatura corporal, ¿no? Junto con un aumento del nivel de ajuste del termostato hipotalámico, como podemos ver aquí, ¿no? Ahora, la fiebre va a ser diferente a hipertermia, ¿sí? En la fiebre tiene que ver mucho el punto termostático hipotalámico, ¿no? O sea, más que nada el hipotálamo, que te va a decir si tu cuerpo ya aumentó de calor o estás pasando por un momento de frío y necesitas regular todo ello, ¿no? En cuanto a la hipertermia, no es así. En la hipertermia, pues hay un aumento no controlado de la temperatura que va a ser superado, ¿no? Que va a superar la capacidad del organismo para perder calor. Pero el punto termostático va a estar constante, ¿sí? Pero lo que pasa es que hay tanto calor que ha superado esa capacidad del organismo para perderlo. Pero el punto termostático va a estar constante. ¿Y esto a qué se debe? Pues, por ejemplo, hay un golpe de calor y estamos así súper calientes, no es que tengamos fiebre, sino hay una hipertermia, o sea, nuestro punto termostático va a estar bien, pero hay tanto calor que nuestro cuerpo ha perdido esa capacidad ya de poder controlarlo, entonces está siendo superado por ello. Por ejemplo, en el ejercicio físico, también en algunas veces cuando los pacientes son anestesiados, ¿no? Tienden a aumentar su calor, pero no, algunas veces no es por la fiebre, sino por la hipertermia. También por lesiones en el hipotálamo, por ejemplo, o por las drogas, ¿no? Incluso también hay hipertermia hormonal. En estos casos, por ejemplo,
las hormonas tiroideas van a aumentar el metabolismo, ¿no? En esos casos. Ahora, en cuanto a la temperatura corporal central, sabemos que lo básico es que nuestro organismo, nuestro cuerpo, más que nada la parte central, que es la que va a mantener la temperatura exacta y que no se puede medir directamente, o sea, sí, digamos que sí se podría medir directamente, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Por eso se tiende a medir con otros objetos, ¿no? Con otros instrumentos. O sea, es muy difícil medir tu temperatura corporal central. Y esta va a ir en un rango de 36 a 37 grados centígrados y obedece a tu ritmo circadiano, ¿sí? A tu ritmo circadiano. Por ejemplo, en la temperatura matutina va a ser de 36 grados Celsius. Si nosotros, por ejemplo, nos tomamos la temperatura, digamos que en la mañana, y tenemos 38, entonces digamos que ya estamos hablando de un estado de fiebre. Pero si nos tomamos en la noche, ¿no? Que va a ser una temperatura vespertina con valores normales de 37,5 y tengo 37,5 justo. No vamos a hablar de fiebre porque ya es de noche y nuestra temperatura corporal va a obedecer un ritmo circadiano, dependiendo el estado del día también, ¿sí? Entonces hay que tener un poco claro esto. Cuando hablamos o tomamos la temperatura de día o de noche, todo esto va a variar. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a ver que la fiebre va a ser causada por microorganismos, ¿no? Microorganismos, por toxinas microbianas, por algunas reacciones inmunológicas, por inflamación, como lo habíamos visto, bueno, por también enfermedades metabólicas, por medicamentos, y bueno, esos van a ser considerados pirógenos exógenos. Ahora, estos pirógenos exógenos, pues van a activar el sistema inmune, ¿sí? Este sistema inmune, pues va a producir pirógenos endógenos. Y como ya lo habíamos visto en el tema de inflamación, pues se van a producir citocinas. Estas citocinas, pues van a ser consideradas como pirógenos endógenos. ¿Qué citocinas? Pues la interleuquina 1, alfa o beta, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 de las que ya habíamos hablado, la interleuquina 18 y los interferones. Estos son algunas citocinas que van a ser consideradas pirógenos endógenos. Estas van a estimular a las células endoteliales del órgano vasculoso de la lámina terminal. Este órgano vasculoso de la lámina terminal, pues digamos que van a estar presentes en los órganos circunventriculares, ¿sí? Esos van a estar en el cerebro, ¿está bien? Y aquí pues van a activar a través de la ciclooxigenasa 2 a la prostaglandina 2, ¿sí? Esta prostaglandina 2 es muy importante porque ya la habíamos revisado, ¿sí? Es un mediador inflamatorio importante. Entonces, muchas de las preguntas en los exámenes te preguntan por esta prostaglandina E2, porque digamos que es trascendental en este tema, en el tema de fiebre, ¿sí? Y bueno, esta prostaglandina E2 va a estimular a las células gliales del hipotálamo a la producción del AMP cíclico, del adenosín monofosfato cíclico. Y este adenosín monofosfato cíclico, al aumentar, pues, va a estimular a las neuronas hipotalámicas. Sí, a las neuronas hipotalámicas. Pero nosotros en el hipotálamo tenemos muchas neuronas, o muchos núcleos, mejor dicho, ¿no? En muchos núcleos. Y en este caso, pues, hay núcleos o neuronas hipotalámicas que van a ser sensibles al calor y también sensibles al frío. En este caso, pues, va el AMP cíclico, el aumento del AMP cíclico, pues va a inhibir al núcleo anterior
al hipotálamo, que va a ser más que nada, que va a tener más que nada neuronas sensibles al calor y va a estimular a las neuronas sensibles al frío, que va a estar en el núcleo posterior del hipotálamo, ¿sí? Y esto pues va a ocasionar el aumento de referencia termostático cuando se da la fiebre, y por eso se va a dar fiebre, ¿no? Y en la fiebre pues vamos a tener, como ya habíamos mencionado, la conservación del calor a través de la disminución de la transpiración y de la vasoconstricción periférica, porque lo que queremos es mantener el calor en nuestro organismo. Entonces va a haber una vasoconstricción periférica, o sea, de los vasos periféricos, no de los centrales, de los vasos periféricos. Ahora, también vamos a obtener un aumento de producción de calor debido a la alta actividad muscular que se va a dar por los escalofríos. También aumenta la termogénesis hepática, ¿no? A través de la termogenina y todo ello. También va a haber las conductas instintivas lideradas por la corteza cerebral, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a abrigarse, como ya habíamos visto, y también la búsqueda de ambientes cálidos. Ahora, en cuanto a la medición de la temperatura, pues vamos a ver que va a haber 4 tipos, ¿sí? 4 tipos. La rectal, la timpánica y la bucal también. Ahora, vamos a empezar por la bucal porque normalmente es la más utilizada, ¿no? En los hospitales utilizan mucho la bucal, también la axilar, pero más que nada la bucal. ¿Por qué? Porque está, digamos, miren los valores, va de 36,4 grados Celsius a 37,2 grados Celsius. Y ahora miren acá, más o menos, la temperatura corporal central aproximadamente es por unas décimas muy parecida. Entonces, digamos que es la usada en los hospitales, al menos que en Perú se utiliza más que nada esa toma de muestra de la bucal. 36,4 grados Celsius, 37,2 grados Celsius, ¿ya? Pero la más específica, por así decirlo, va a ser la temperatura rectal, ¿sí? Lo malo es que la temperatura rectal, pues, es muy incómoda y también es un poco no tan rápida, ¿no? Por eso que la bucal se usa más y también la axilar, ¿sí? Pero para poder hacer una conversión de temperaturas, pues vamos a usar este método. Si nosotros queremos hallar una temperatura rectal, pues vamos a utilizar la temperatura bucal y le agregamos 0,4 grados Celsius. Por ejemplo, si la temperatura bucal me sale 37, entonces yo estaría llegando a concluir que mi temperatura rectal en ese paciente va a ser de 37,4 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa en la temperatura timpánica. Tomo de referencia la temperatura bucal. Si la temperatura bucal me sale 37, pues en la temperatura timpánica me va a salir 37,3 grados Celsius. Igualmente para la axilar pues va a tener una diferencia de 0,5 grados Celsius. Si aquí me salió una temperatura bucal de 37 grados Celsius, pues aquí en la temperatura axilar de ese paciente me va a salir 36,5 grados Celsius. Y así voy a establecer si se trata de fiebre o no. Ahora, no lo he puesto aquí me parece, pero se considera fiebre mayor a 37,5 grados Celsius, ¿sí? En la cavidad oral. En la cavidad oral. ¿Ya? Ahora, bueno, y esto va a variar. Como recuerdan, pues al inicio les había dicho que nosotros estamos muy ligados a un ritmo circadiano, ¿no? No es lo mismo tomar la temperatura en la mañana que en la noche. Entonces, si esos son los valores normales, pues si hablamos de fiebre, la fiebre va a ser en valores mayor a 37,5 grados Celsius en la cavidad oral. Y si yo hablo de fiebre matutina, o sea, fiebre en la mañana, pues tiene que ser mayor a 37,2 grados Celsius, ¿sí? Y en la noche, pues va a ser mayor a 37,7 grados Celsius. Eso, bueno, así refieren algunos libros. Sí, algunos libros refieren de esa manera. Ahora,
La bibliografía va a variar un poquito, salvo algunas décimas, pero más que nada son en esos rangos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que la fiebre va a pasar por muchas fases, en realidad 4 fases. Va a pasar por una fase prodrómica, ¿no? Una fase de malestar general. Cuando nosotros nos da fiebre, no nos da fiebre de forma instantánea, ¿no? No se nos aumenta la temperatura de la noche a la mañana, o sea, rápidamente, no. Primero empezamos con un malestar general, con síntomas inespecíficos, no sabemos qué es lo que está pasando. Simplemente empezamos con malestar general y como ya le pasa comúnmente a las personas, pues siente que está con fiebre, ¿no? Dice, ay, no, creo que me está dando fiebre, porque se siente un poco mal, entonces un malestar general. La segunda fase a ello es la fase de escalofrío, ¿no? Sientes frío en ese momento, empiezas a estremecerte, ¿no? En busca de calor, porque ya como habíamos visto, pues los músculos empiezan las fasciculaciones musculares, o sea, contracciones de músculos para generar indirectamente calor de alguna forma, porque empezamos con la sensación de frío. Entonces, por esto, bueno, vamos a empezar a estremecernos. En primera instancia, va a haber una palidez y piloerección, ¿no? Nuestros vellitos pues empiezan en punta van a estar, ¿no? Empezamos a ponernos pálidos debido a que el flujo sanguíneo pues está priorizando órganos internos y está vasoconstriñendo vasos periféricos porque necesita que el flujo sanguíneo esté más concentrado en nuestros órganos centrales, en el cerebro, en el corazón, ¿no? En órganos muy importantes para la vida. Entonces, por eso, en primera instancia, va a haber palidez y pilorección. Ahora, seguido a eso, pues empieza una fase de rubicondez, ya con el tiempo, ¿no? Hay una sensación de calidez cuando ya está, digamos que pasando todo ello, ya no hay palidez, sino rubicundez. Empezamos a ponernos chapositos, rojitos, entonces va a empezar esa fase, ¿no? Por la vasodilatación. Ya no va a estar vasoconstreñida los vasos sanguíneos periféricos, sino se van a dilatar poco a poco. Y ya llegando a la fase de efervescencia, pues vamos a tener diaforesis, vamos a disminuir la temperatura y todo ello va a empezar bajando, ¿sí? Bueno, en las formas, las manifestaciones clínicas a ello, pues vamos a tener dolor de cabeza, la cefalea, por vasodilatación, ¿no? Por vasodilatación. La taquicardia, 10 latidos por grado, que se da mayor a 37 grados Celsius. La astenia, más que nada, por el aumento de adrenalina, ¿sí? Porque el metabolismo se está concentrando más en producir calor que en producir energía, porque digamos que necesitamos calor, estamos en primera instancia va a haber una sensación de frío, entonces ante eso todo el metabolismo que ocurre en nuestro cuerpo se va a concentrar más en la producción de calor que producir energía, ¿no? Va a descuidar de alguna forma las otras funciones. Por lo tanto, la persona se va a sentir un poco débil. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tienen fiebre, se encuentran débiles y lo único que quieren es pues echarse, estar tapados, echados, porque todo ese metabolismo pues está yendo de frente para la producción de calor. Ya, el malestar general, pues por las citocinas que se liberan como mediadores inflamatorios, ya lo hemos visto. La anorexia, pues por el aumento de citocinas y también por lo que les había mencionado, ¿no? Del metabolismo que va a disminuir para la producción de energía. Los escalofríos, que ya lo habíamos rescatado. Las artralgias por las prostaglandinas, las mialgias, las lumbalgias también, todo ello por el aumento de las prostaglandinas. La fotofobia, digamos que algunos pacientes no quieren ver la luz, por eso muchos se entran a sus cuartos, tapan las ventanas, cierran las puertas, entonces surge un poco de eso, ¿no? Deshidratación por la sudoración que tienen las personas, ¿no?
la sudoración, pierden líquidos, y es por eso que es muy importante en esta instancia mantener hidratado al paciente. Y más que nada la confusión surge en ancianos y también en alcohólicos, ¿no? Y bueno, para terminar, pues hay un patrón de evolución de la fiebre, ¿no? Y lo vamos a dividir en 4. Ya, tenemos una evolución continua, o también llamada sostenida. En este caso, pues, la temperatura, como se menciona aquí, la temperatura va a permanecer por encima de lo normal con variaciones mínimas. Entonces, nosotros, a raíz del título, nomás, podríamos sacar a qué se refiere. Mira, continua igual sostenida. O sea, digamos que va a ser continua en todo el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el primer día, acá el paciente, digamos que se encuentra en 38,5, ¿no? Entonces, fiebre. En el segundo día, pues va a tener 38, fiebre también. En el tercer día vamos a encontrar al paciente con 38,5, por ejemplo, igual fiebre. En el cuarto día con 37,8, pongámoslo, fiebre. En el quinto día, pues 38,5, fiebre. Todos estos días va a tener fiebre, o sea, la fiebre va a ser continua. Y va a tener variaciones mínimas. ¿Ha tenido variaciones mínimas? Sí, sí ha tenido variaciones mínimas. ¿Ha sido continua? Sí, porque todos los días he tenido fiebre, una fiebre continua, y con sus variaciones mínimas. Esa es un patrón de evolución continuo o sostenido. Ahora, un patrón de evolución remitente va a ser aquel patrón en donde la temperatura no va a regresar a la normalidad y varía unos cuantos grados en ambas direcciones. ¿Qué es eso? A ver, tenemos el primer día 39 grados, fiebre. El segundo día, pues tenemos 40 grados, fiebre, ha subido 1 grado. El tercer día tenemos 38,1, por ejemplo, fiebre. El cuarto día tenemos 39 grados, fiebre. El quinto día tenemos 38,3, por ejemplo, ¿no? Fiebre. El sexto día tenemos 39,8, fiebre también. Y así todos los días tenemos fiebre. Pero a diferencia del patrón continuo, miren aquí, todos estos, la variación que ha surgido día a día ha sido muy grande, ha variado mucho, ¿no? A diferencia de aquí que solamente eran grados, décimas de grados. Aquí van a ser 1 grado, 2 grados, miren acá 38, miren acá 40, muchos grados. Y esto va a ser, se va a ver en pacientes con TBC pulmonar o fiebre tifoidea. Claro está que no todos, o sea, si yo veo un paciente que tiene esta variación, no voy a decir, tiene TBC, no, sino que se da en pacientes, en algunos pacientes con estas enfermedades, ¿no? Se va a dar en esto. Ahora, otro patrón de evolución va a ser el patrón intermitente o también llamado séptica. Ahora, vamos a sacarlo por el nombre. ¿Qué significa intermitente? No sé si recuerdan las lucecitas, por ejemplo, de Navidad, o aquel foco que se prende y apaga, está a punto de acabar su ciclo vital, se prende y se apaga. Entonces, eso llamamos nosotros intermitente. Y relacionándolo a la temperatura, pues va a ser que tiene fiebre, no tiene fiebre, tiene fiebre y no tiene fiebre, tiene fiebre y no tiene fiebre. Entonces, esa manera lo podemos relacionar con patrón intermitente. Por eso se menciona aquí, la temperatura recupera la normalidad por lo menos una vez en 24 horas. Entonces, vamos a ver acá. El día 1, el paciente tiene 36 grados, no tiene fiebre. El segundo día, pues va a tener 39 grados, sí tiene fiebre. En el tercer día, pues va a tener 36,5, no va a tener fiebre. El cuarto día, pues va a tener 39,5 aproximadamente, fiebre.
El quinto día, casi 37, no tiene fiebre. El sexto día, pues va a tener 39, sí tiene fiebre. Y así, el séptimo día, casi 37, 32,8 por ejemplo, 36,7, no tiene fiebre. Y así, ¿ven? Un día sí y un día no, un día sí y un día no. Ese es un patrón de evolución intermitente, o también llamado séptico, ¿ya? Se va a dar, por ejemplo, en pacientes con linfomas o en TBC miliar, ¿no? Eso más que nada para que lo busquen, ¿sí? Pero esa es la idea, la diferencia. Ahora, en cuanto a un patrón de evolución recurrente, por la misma palabra, recurrente, ¿no? Es como esas personas que alguna vez van y otra vez no, pero después de unos días vienen y otros días no. Entonces van a reaparecer después de uno o más días de pirexia, o sea, sin fiebre. Por ejemplo, miren, en el primer día tengo un paciente con 40 grados, fiebre. En el segundo día tiene 36,5, por ejemplo, no tiene fiebre. En el tercer día tengo el paciente con 36,6, por ejemplo, tampoco tiene fiebre. Pero en el cuarto día llega el paciente con 40 grados Celsius, tiene fiebre. Y en el quinto día tengo al paciente con 36 grados Celsius, no tiene fiebre. En el sexto día tengo al mismo paciente con 36,6 grados Celsius, no tiene fiebre. En el séptimo día tengo al paciente con 40 grados Celsius, sí tiene fiebre. Y en el octavo, pues, casi 37, no tiene fiebre. Entonces, como podemos ver, hay 2 días sin fiebre, un día con fiebre. 2 días sin fiebre, un día con fiebre. Por eso, se va a llamar recurrente. A diferencia del intermitente, que por lo menos una vez en 24 horas, ¿no? Recupera la normalidad, o sea, un día sí, un día no. Recuerden el intermitente del foquito, ¿no? Se prende y apaga, se prende y apaga. Entonces, un día con fiebre, al otro día sin fiebre. En cambio aquí no, recurrente, ¿no? Dejo 2 días sin fiebre y al otro me da fiebre, y eso es lo que pasa en la malaria, ¿no? En la fiebre coartana. Hay días, cada 4 días me da fiebre, otros hay fiebre terciana, cada 3 días fiebre y así, ¿no? O en los linfomas de Hodgkin también se para. Esto, para que lo busquen también es importante, pero más que nada para que, lo recuerden, ¿no? Recuerden las diferencias de el patrón de evolución de la fiebre. Y bueno, eso es todo lo preparado para hoy. Muchas gracias a los que todavía sigan presentes y agradecer mucho a nuestro auspiciador, el grupo CTO de Medicina, que tiene para ustedes muchas sorpresas y muchas más cosas que se van a enterar próximamente. No se olviden de seguir nuestras páginas, no se olviden de seguir a MedPassion Community, al grupo CTO también por Instagram, por nuestras redes sociales. Y bueno, no se olviden que mañana tenemos otra ponencia y también la otra semana también se vienen más ponencias para ustedes.